Andreas Osiander, el enigmático reformador de Nuremberg. En las sombras de la imponente iglesia de San Lorenzo en Nuremberg, un hombre de mediana edad se deslizaba silenciosamente entre los bancos de madera. Era el año 1548, y Andreas Osiander, otrora una de las voces más influyentes de la Reforma en la ciudad imperial, se preparaba para abandonar el hogar que había conocido durante casi 3 décadas. ¿Qué fuerzas habían llevado a este brillante teólogo y predicador a huir de la ciudad que tanto había amado? ¿Qué secretos y controversias se escondían tras su partida? La historia de Andreas Osiander es un relato de brillantez intelectual, fervor religioso y conflictos teológicos que sacudieron los cimientos mismos de la Reforma protestante. Es la historia de un hombre que se atrevió a desafiar no solo a la Iglesia católica, sino también a sus compañeros reformadores, en su búsqueda de lo que él consideraba la verdad teológica. Andreas Osiander nació como Andreas Osemann el 19 de diciembre de 1498 en Gunzenhausen, una pequeña ciudad en la región de Franconie, en el sur de Alemania. Hijo de un herrero, Osiander creció en un ambiente modesto pero no carente de oportunidades educativas. Desde temprana edad, mostró una aguda inteligencia y una sed insaciable de conocimiento que lo llevaría mucho más allá de los confines de su ciudad natal. La juventud de Osiander coincidió con un periodo de gran fermento intelectual y espiritual en Europa. El Renacimiento había reavivado el interés por las lenguas clásicas y los textos antiguos, mientras que las ideas de la Reforma comenzaban a extenderse como un incendio por todo el Sacro Imperio Romano Germánico. Este clima de cambio y cuestionamiento tendría un profundo impacto en el joven Andreas. A los 17 años, Osiander ingresó en la Universidad de Ingolstadt, uno de los centros de aprendizaje más prestigiosos de la época. Allí, se sumergió en el estudio de las lenguas clásicas, la filosofía y la teología. Fue durante estos años formativos cuando Osiander comenzó a cuestionar seriamente las doctrinas y prácticas de la Iglesia católica. En Ingolstadt, Osiander tuvo la oportunidad de estudiar hebreo con el renombrado humanista Johannes Reuchlin. Este encuentro no solo mejoró sus habilidades lingüísticas, sino que también lo expuso a nuevas formas de interpretar las Escrituras. La insistencia de Reuchlin en volver a las fuentes originales de los textos bíblicos resonaría profundamente en Osiander a lo largo de su vida. Tras completar sus estudios, Osiander fue ordenado sacerdote en 1520. Sin embargo, su inquietud intelectual y sus crecientes dudas sobre la doctrina católica lo llevaron a buscar nuevos horizontes. En 1522, decidió abandonar el sacerdocio católico y se mudó a Nuremberg, la próspera ciudad imperial que se convertiría en su hogar durante las próximas 2 décadas y media. Nuremberg, en la década de 1520, era un hervidero de actividad reformista. La ciudad, conocida por su riqueza y su vibrante vida cultural, se había convertido en un refugio para muchos humanistas y reformadores. Fue en este ambiente efervescente donde Osiander encontró su verdadera vocación. Poco después de su llegada, Osiander fue nombrado predicador en la iglesia de San Lorenzo, uno de los templos más importantes de la ciudad. Desde el púlpito, comenzó a exponer las ideas de la Reforma con una elocuencia y un fervor que pronto lo convirtieron en una de las figuras más influyentes de Nuremberg. El año 1525 marcó un punto de inflexión en la vida de Osiander. Ese año, Nuremberg adoptó oficialmente la fe luterana, y Osiander jugó un papel crucial en la redacción de la nueva ordenanza eclesiástica de la ciudad. Este documento, que establecía las bases para la organización de la Iglesia reformada en Nuremberg, llevaba la impronta del pensamiento teológico de Osiander. Sin embargo, a medida que Osiander profundizaba en su estudio de las Escrituras y desarrollaba su propia teología, comenzó a divergir en algunos aspectos de la doctrina luterana ortodoxa. Una de las áreas donde Osiander se apartó más notablemente de Lutero fue en su comprensión de la justificación. Mientras que Lutero enseñaba que la justificación era un acto forense por el cual Dios declara justo al pecador sobre la base de la justicia imputada de Cristo, Osiander argumentaba que la justificación implicaba una transformación real del creyente a través de la inhabitación de la naturaleza divina de Cristo. Esta diferencia aparentemente sutil tendría consecuencias de largo alcance y eventualmente llevaría a Osiander a un conflicto abierto con otros teólogos luteranos. A pesar de estas diferencias teológicas emergentes, Osiander siguió siendo una figura respetada en los círculos reformados durante las décadas de 1530 y 1540. Su erudición y sus habilidades como polemista lo convirtieron en un valioso aliado en las disputas teológicas de la época. Uno de los episodios más fascinantes de la vida de Osiander ocurrió en 1543, cuando se involucró en la publicación de la obra maestra de Nicolás Copérnico, De Revolutionibus Orbium Coelestium, sobre las revoluciones de las esferas celestes. Osiander, que había desarrollado un interés en la astronomía, escribió un prefacio anónimo para el libro en el que presentaba la teoría heliocéntrica de Copérnico como un modelo matemático útil, pero no necesariamente como una descripción literal de la realidad. Este prefacio,
que durante mucho tiempo se atribuyó erróneamente al propio Copérnico, ha sido objeto de intenso debate entre los historiadores de la ciencia. Algunos lo ven como un intento de Osiander de proteger a Copérnico de la controversia, mientras que otros lo interpretan como una expresión de su propio escepticismo hacia las afirmaciones cosmológicas radicales. Sin embargo, fue en el campo de la teología donde Osiander dejaría su marca más duradera y controvertida. A medida que desarrollaba y refinaba su doctrina de la justificación, se encontró cada vez más en conflicto con otros teólogos luteranos. La controversia llegó a su punto crítico en 1548, cuando Osiander se vio obligado a abandonar Nuremberg tras una serie de disputas acaloradas con sus colegas. Osiander encontró refugio en Königsberg, actual Kaliningrado, donde el duque Alberto de Prusia, simpatizante de la Reforma, lo nombró profesor de teología en la recién fundada Universidad de Königsberg. Allí, Osiander continuó desarrollando y promoviendo su doctrina distintiva de la justificación, lo que provocó una amarga controversia que dividió a la comunidad luterana. La controversia osiandriana, como llegó a conocerse, se centró en la cuestión de si la justificación era una mera declaración legal de justicia, como sostenían los luteranos ortodoxos, o si implicaba una transformación real del creyente a través de la inhabitación de la naturaleza divina de Cristo, como argumentaba Osiander. El debate se volvió tan intenso que amenazó con dividir el movimiento luterano. Osiander defendió apasionadamente su posición, escribiendo numerosos tratados y participando en debates públicos. Sin embargo, su insistencia en su interpretación particular de la justificación lo aisló cada vez más de la corriente principal del luteranismo. Muchos lo acusaron de alejarse de las enseñanzas de Lutero y de acercarse peligrosamente a la doctrina católica de la justificación. A pesar de la controversia, Osiander mantuvo el apoyo del duque Alberto hasta su muerte el 17 de octubre de 1552. Sin embargo, la disputa que había iniciado continuaría mucho después de su fallecimiento, dividiendo a la comunidad luterana durante años. El legado de Andreas Osiander es complejo y controvertido. Por un lado, fue un brillante erudito y un predicador apasionado que jugó un papel crucial en la implementación de la Reforma en Nuremberg. Su dominio de las lenguas bíblicas y su insistencia en volver a las fuentes originales de las Escrituras prefiguraron desarrollos importantes en la erudición bíblica protestante. Por otro lado, su doctrina distintiva de la justificación y su disposición a desafiar la ortodoxia luterana lo convirtieron en una figura divisiva dentro del movimiento reformado. La controversia que generó contribuyó a las divisiones internas que plagaron al luteranismo en las décadas posteriores a la muerte de Lutero. Quizás el aspecto más duradero del legado de Osiander sea su énfasis en la transformación real del creyente a través de la unión con Cristo. Aunque rechazada por la mayoría de los luteranos de su época, esta idea encontraría eco en otras tradiciones protestantes, particularmente en las corrientes místicas y pietistas del protestantismo. La vida de Andreas Osiander nos recuerda que la Reforma no fue un movimiento monolítico, sino un crisol de ideas y debates teológicos. Su historia es un testimonio de la complejidad y la riqueza intelectual de un período que cambió el curso de la historia religiosa y cultural de Europa. Hoy, cuando visitamos la iglesia de San Lorenzo en Nuremberg, podemos imaginar a Osiander predicando desde su púlpito, desafiando a sus oyentes con sus ideas audaces y controvertidas. Su voz, aunque silenciada hace siglos, sigue resonando en los debates teológicos y en nuestra comprensión de la compleja historia de la Reforma protestante.